Nos encontramos con Laura Ferro. ¿Cómo te va, querida? Estás en España, ¿no? Hola, Jochi. Sí, encantada. Sí, estoy en España, aquí en el sur, en Andalucía, Ay, y mira un qué bueno. honor compartir contigo. Bueno, igualmente. Bueno, por ahí estaría bueno que te presentes un poco para la gente del canal que no te conoce y si querés, bueno, después arrancamos. Ujú. Bueno, pues mi nombre es Laura Ferro. Quizá algunos de vosotros ya me conocéis desde hace casi 2 años que empecé a compartir, bueno, lo que fue para mí un giro total en mi camino, a raíz de que llegaran los libros de Luis Felipe Moyano y la sabiduría hiperbórea y que se me rompiera, bueno, no solamente la estructura interna, sino la forma en la que yo hasta ese momento entendía el mundo de la espiritualidad, de la nueva era en la que tantos de vosotros, ¿no? y de nosotros hemos estado. Y bueno, para mí es un camino sin retorno, nada fácil, porque es ya la ruptura de la ruptura, ya es correr los velos más allá de los velos. Eh, y bueno, de hecho, no por nada llamé a la primera serie de vídeos que empecé a compartir en mayo del año pasado, la llamé Despiertos Despertar, porque precisamente el mensaje iba dirigido a todos aquellos que, como yo, estaban despiertos a un nivel, digamos, que conocían lo que estaba pasando en el mundo desde el 2020, conocían las tretas que había detrás, todo el engaño, y estaban despiertos a un nivel, pero a un nivel más profundo, seguíamos, ¿no? Seguían a aquellos a los que yo dirigía el mensaje, dormidos, ¿no? Jugando sin saberlo, favoreciendo a la élite a través de la espiritualidad y de propuestas y mensajes que a todos nos llegan, que desde la pureza, ¿no? y la grandeza que todos somos, pues nos llaman la atención y queremos participar, pues evidentemente en un mundo mejor, en estar todos bien, en vivir en libertad, en conectar con nuestra esencia. Todos son propósitos, intenciones muy legítimas, muy puras, y que sin embargo, bueno, la sinarquía, la élite, capta para llevarnos a su terreno a través de la espiritualidad, y de ahí era un poco mi denuncia y mi llamada de atención, con ese título, ¿no? Despiertos, despertar. Buenísimo. A ver, nosotros desde el canal investigamos muchísimo el fenómeno UFO u OVNI hace años, años y años. Sabemos de la existencia de, bueno, del todo el tema del misterio del misterio de Belicena Vilca. Bueno, hemos estado con muchos contactados. Y este es un fenómeno interesante, ¿no? Este libro, el de Luis Felipe Moyano, todo lo que pasó. Y bueno, a raíz de eso estaría interesante poder profundizar sobre lo que es la sabiduría hiperbórea para la gente que no sabe. Pero, a ver, uno habla de hiperbórea y habla de este continente antiguo que existió, pero digamos, hay algo que va más allá de esta sabiduría que sería interesante ir a fondo. No sé qué opinás. Claro, siempre, para mí el camino es implacable, inquebrantable y profundo, ¿no? Ya al menos yo estoy muy cansada de medias tintas y de apariencias y de superficialidades, ¿no? Y precisamente a raíz también de que empezara a hablar de la sabiduría hiperbórea hace año y medio, ya me van llegando muchos vídeos de otra gente que va hablando aparentemente de lo mismo, ¿no? Y también invito a una llamada a la coherencia, ¿no? Y a la responsabilidad, porque la sabiduría hiperbórea no es algo más, no es una rama más de la espiritualidad, no es una propuesta más, que nos lleve a aumentar, ¿no? Nuestro currículum espiritual. Esto es una ruptura absoluta e implica un compromiso muy profundo con la realidad del espíritu que somos, ¿no? Espíritus atrapados en la materia, y ese recuerdo, la activación de esa verdad en nuestra sangre, requiere de nosotros una impecabilidad inmensa a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Y me parece, bueno, muy responsable y muy frívolo
tanta gente que habla de la sabiduría hiperbórea y se queda en lo superficial sin haber leído la obra de Moyano, y mezclándola con un montón de temas, haciendo un popurrí espiritual, desvirtuando la esencia y la pureza, ¿no?, de lo que esta sabiduría ancestral ha venido a despertar en nosotros, y por tanto conduciendo a la gente, a los virias, a esos seres semidivinos que son un cuerpo, son un alma y un espíritu enganchado y atrapado aquí a la materia, están conduciendo tanta gente a la confusión y a estar cada vez más desorientados, ¿no? Por tanto, bueno, yo siempre invito a que se vaya a las fuentes, ¿no? Yo, por ejemplo, mis vídeos, mi intención era compartir lo que supuso para mí la llegada de la sabiduría hiperbórea a mi vida, cómo me rompió todo, cómo por coherencia dejé, bueno, pues mi profesión y mi formación como terapeuta de 1500 terapias alternativas, ¿no? Y bueno, tuve que, y todavía tengo que andar reubicándome, ¿no?, dentro de este infierno, porque sí, esto es un infierno. Ese es el mensaje que tanto les cuesta, ¿no?, a los que están en el mundo de la nueva era, de la quinta dimensión, de vamos a construir una tierra mejor. Bueno, yo estaba ahí, estuve ahí y comprendí el gran engaño que hay detrás de esos mensajes, ¿no? Y entonces la cuestión en este punto es preguntarnos, ¿qué queremos, la verdad o la paz? Queremos paz en el corazón, tranquilidad, sentir que ya hemos llegado a casa, que todo consiste en el amor incondicional, en abrir el corazón, en la compasión, en la cooperación, o queremos la verdad. Yo por mi parte no quiero jugar más ningún juego. Quiero saber dónde estoy, quiero tomar recuerdo y activar el recuerdo absoluto de cuál es mi situación como espíritu aquí encadenada a la materia, y por tanto tratar de vivir en coherencia con eso, ¿no? Así que la hiperbórea sí, no es solo ese mundo del norte, ¿no? Ese mundo que algunos localizan bajo tierra, Agartha. Nadie puede tener la certeza de que exista o no, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es tomar todas las metáforas, eh, y usar la alegoría para recordar que esa Agartha, que esa hiperbórea está dentro de cada uno, ¿no? Y que el proceso de liberación consiste en conectar con la puerta de salida, que como siempre se dice, la salida está en el interior, ¿no? Y en este caso, pues más que nunca. A ver, vos decís que no se puede asegurar que exista Agartha. ¿Y qué intuís de eso? ¿Vos intuís que existe? ¿Que hay ciudades intraterrenas? ¿Que hay cavernas? ¿Que hay túneles? ¿O crees que la Tierra es como nos dicen que es? Bueno, aquí entramos en un terreno que sé que gusta mucho, ¿no? En general, en el mundo de la espiritualidad, la tierra que si es plana, que si no es plana, los intraterrenos, que yo paso de ese juego, paso de ese rollo, porque cuando uno comprende a través de la sabiduría hiperbórea, comprende el engaño de la materia y comprende que todo, da igual que sea a nivel microscópico o a nivel macrocósmico, todo forma parte del gran engaño. Por tanto, a mí qué más me da que la Tierra sea plana, triangular o cuadrada, no me importa, no me aporta nada. Entonces, igual que lo de los UFO y los extraterrestres o los intraterrenos, claro, claro que hay un montón de razas por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, ¿no? La cuestión es dónde ponemos el foco, ¿no? ¿Qué aporta eso? Cuando llegas a la esencia de la verdad del gran engaño y de la verdad de nuestra propia caída, todo eso es anecdótico y todo eso se convierte en una distracción para las almas que les encanta, ¿no? Toda la lucubración, la confrontación, pues no estoy de acuerdo, y ahora ve, yo la tierra es redonda y no, la tierra es plana y aquí te muestro pruebas. Para mí es todo vacío, no me interesa, no le pongo el foco ahí. Cuando uno comprende a través de la lectura de los libros de Moyano que el atrapamiento del espíritu en la materia tenía la intención de convertirnos en postores de sentido, entre otras cosas, ¿no? Es decir, este mundo real solamente puede sostener su realidad, porque ni siquiera es real para el espíritu. Este Maya sostiene
su irrealidad a través de nuestra presencia, nuestra puesta de sentido. Y poner sentido implica poner la atención, poner la palabra, poner la emoción en tanto la admiración de lo que ocurre fuera como en el rechazo de lo que sucede. Entonces, bueno, se trata de ir, si se puede decir así, reeducando nuestro estar en el mundo para comprender realmente quiénes somos y cuál es la función que tenemos aquí y decidir desde esa verdad que se abre en la sangre, que se despierta dentro, decidir qué queremos seguir haciendo. Si queremos seguir jugando, si queremos seguir participando en el juego de la élite sin saberlo. Porque esa es lo terrible de todo esto. Cuando yo, digamos, o la sabiduría hiperbórea llegó a mí, me rompió entera, fue muy duro, ¿no? Darme cuenta de que tanto yo, que llevaba casi 2 décadas en la espiritualidad, tanto en un trabajo personal como luego como terapeuta, acompañando a mucha gente en sus procesos, y como yo, tantísimos miles de personas que seguramente estáis viendo este vídeo, con toda la mejor intención de ayudar a otros, de poner al servicio del prójimo lo que a cada uno le sirve con sus dones, sus talentos, en fin, que pueda haber más puro que eso, ¿no? Pero cuando comprendemos cómo, entrando en ese carril de la espiritualidad, entre comillas, nos están fagocitando y están robando y drenando nuestra pureza, nuestra potencia desde el espíritu, ya se activa esa hostilidad esencial y uno dice, no, yo no voy a participar más en la medida en que pueda de esa puesta de sentido, ¿no? Y eso implica, para mí, a nivel personal, no prestar atención ni entrar en ningún tipo de debate de extraterrestres, de intraterrenos, eso forma parte del mundo de la materia y yo ya le he puesto demasiado sentido a este infierno. Ahora quiero salir de aquí y en eso estoy, ¿no? Ok, pero vos cómo marcarías la diferencia entre esa espiritualidad que vos tenías anteriormente y esto actual basado en la sabiduría hiperbórea, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Cómo es tu vida espiritual hoy? ¿O cómo dirías que debería ser o debería llevarla a la gente, ¿no? Bueno, yo no soy nadie, ni nadie es nadie para decirle al otro cómo tiene que vivir espiritualidad, ¿no? Considero que el reconocer el espíritu que uno es implica empezar a vivir desde la autorreferencia total. Y eso supone que cada uno debe hacerse cargo de lo que dice, de lo que piensa, de lo que siente, de cómo gestiona su estar en el mundo y cómo vive su propia espiritualidad, ¿no? Yo simplemente a través de mis vídeos comparto lo que para mí ha supuesto este cambio tan profundo y tan irreversible, ¿no? A través de la sabiduría hiperbórea, y eso es lo que transmito, ¿no? No hay un afán dogmático ni ejemplificador, simplemente pongo a disposición de quien quiera escuchar lo que para mí ha supuesto esto, ¿no? Porque preguntas cuál es la diferencia. Lo primero es saber quiénes somos, porque la espiritualidad nueva era nos cuenta historias como, bueno, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrestre, ¿no? En un cuerpo, y somos almas, y hablan de alma como el sumum, ¿no? Como el sumum de lo más puro, ¿no? Somos almas que han elegido vivir aquí, estamos en la reencarnación, pero eso es bueno para nosotros porque hemos elegido vivir esta experiencia para seguir puliéndonos, para seguir evolucionando y mejorando, ¿no? Y sí, en parte esa es la gran trampa, pero cuando a través de la sabiduría hiperbórea empiezas a recordar que no estamos aquí de forma voluntaria, yo no he elegido estar en este mundo podrido, poner potencia al servicio de las potencias de la materia. No, no. Eso es lo primero a lo que tenemos que despertar. No estamos aquí voluntariamente, no estamos viviendo una experiencia maravillosa de creación de la nueva tierra, no. Estamos al final del Kali Yuga, estamos casi en preámbulo de la batalla final, como cuenta Moyano, que es dentro, cuidado, la batalla final empieza dentro con el recuerdo de lo que realmente somos y de cuál es la situación nuestra como espíritus.
porque, como bien narra Moyano, tanto en Belicena Vilca como en Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, habla de la situación del espíritu, de cómo fue, digamos, traicionado por sus propios camaradas, por nuestros propios compañeros de estirpe, ¿no? Y de raza, y fuimos víctimas de una traición original y nuestros espíritus quedaron encadenados al alma del animal hombre. Comprender la historia verdadera del espíritu te cambia todo, porque empieza a despertar en tu sangre la verdad de lo que eres, la verdad de tu situación, y empiezan a activarse las cualidades esenciales del espíritu. Y la primera de ellas es la hostilidad esencial, la hostilidad no entendida como rabia o como una emoción negativa hacia la materia, sino hostilidad tomando la palabra hostil en su raíz latina, que significa hostis, extranjero, reconociendo que nosotros no somos de aquí, somos extranjeros en este universo creado y por tanto, si queremos no regresar a este infierno una y otra vez, jugando a esta rueda infinita del samsara, tenemos que, bueno, tomar las riendas de nuestra situación, reconocer el grado de confusión y de desorientación que todos tenemos de inicio y empezar, bueno, pues a purificar la sangre. Sé que son términos que suenan un poco así medio raros, pero bueno, forman parte para mí de, si se quiere, de lo que es de verdad la espiritualidad, ¿no? Cuando uno comprende que estamos en una confusión estratégica, en una desventaja estratégica fruto del encadenamiento del espíritu, todo lo que sea ir revirtiendo ese estado supone ir purificando la sangre, supone ir activando el recuerdo, el signo del origen en la sangre, que es lo que nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestra situación. Y los libros de Moyano no se trata de convertirlos en una Biblia, sino se trata de reconocer que son textos gnósticos y que por tanto tienen el poder y la capacidad, porque son textos codificados en runa, tienen la capacidad de ir purificando nuestra sangre, activando el recuerdo y haciendo que el espíritu empiece a dominar al alma, ¿no? Sería un poco el resumen, muy resumido de lo que implica la sabiduría hiperbórea, reconocer la diferencia fundamental de alma y espíritu, que es algo que se confunde muchísimo y a lo que nos llevan a confusión cualquier tipo de orientación de la nueva era, llámalo teosofismo, antroposofismo. Nadie habla de la diferencia entre alma y espíritu, se usan indistintamente y cuando entendemos que no, que el alma es el demiurgo dentro de nosotros, es la parte creada, es la parte satánica que está conduciéndose a sí misma hacia la entelequia, hacia la perfección final, sirviéndose a través del atrapamiento del espíritu, que es el que está prestando su potencia para que esa evolución sea posible, ¿no? Así que bueno, tomar conciencia de lo que somos y de cuál es nuestra situación es el primer paso para empezar a revertirla, ¿no? Ok, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre alma y espíritu según la sabiduría hiperbórea? Bueno, el alma, en un resumen muy resumido, yo como siempre invito a quien esté escuchando, si de verdad siente dentro, en un lugar nuevo, por decirlo de alguna manera, porque no es algo físico, si siente esto como una verdad, invito a la lectura de la obra de Moyano, que es la que de verdad va a activarnos el recuerdo, ¿no? Pero bueno, para ofrecer un poco un atisbo, ¿no? Un aperitivo de lo que es la verdad de nuestra situación como espíritus atrapados, eh, digamos que somos una trinidad, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay una parte creada y una parte increada. La parte creada fue generada por el demiurgo, ¿sí? Entonces, es muy largo de explicar, pero el animal hombre, que era el pasú, del que hablamos ya, ¿no? Era, bueno, pues de la época prehistórica sería el hombre de Neandertal. Era un animal hombre que no tenía autoconciencia, no tenía la esfera de conciencia desarrollada y tenía una evolución muy lenta porque no le servía el demiurgo para el plan suyo, que era la puesta de sentido y la creación de cultura, ¿sí?
Entonces, en un momento dado, lo que se llaman los siddhas hiperbóreos traidores, ¿no? Digamos, estarían los siddhas leales al espíritu y los siddhas traidores al espíritu, pues parte de nuestra propia raza hiperbórea traicionó a miles de espíritus, atrapándolos, o sea, encadenándolos al alma del pasú para favorecer la evolución de este animal hombre, que pudiera desarrollar su esfera de conciencia, que pudiera acelerar su proceso inteligial, es decir, su proceso hacia la perfección final, siempre, digamos, en la línea del evolucionismo, ¿no? Eh, y que por tanto pudiera crear culturas en el mundo y poner sentido a la realidad del demiurgo. Entonces ahí está la diferencia entre alma y espíritu. El espíritu hiperbóreo es algo increado, que proviene de los mundos originales más allá de las estrellas, ¿no? Es muy difícil comprender lo que es el mundo increado cuando estamos aquí atrapados en un cuerpo, en un alma, y tenemos que usar el lenguaje, que es también una creación material, ¿no? O una creación cultural, usar el lenguaje para definir lo que no es definible, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de este cuerpo, de esta alma, animales, ¿no? Que son producto y resultado de la creación del demiurgo, estaría lo infinito, lo eterno, que es el espíritu hiperbóreo, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? Por ahí todo el tema de la teoría de la sabiduría hiperbórea, ¿no? Porque podemos tomarlo como una teoría, con, bueno, todo el libro, etcétera. Pero ¿qué pasa si es una creencia más de todas las que hay dando vueltas por ahí? Porque digo, bueno, qué sé yo, o sea, es querer o reventar. Claro, sí, comprendo muy bien lo que dices y además me parece muy coherente dudar también, ¿no? Porque precisamente si imaginamos, ¿no? Si ya hemos descubierto la realidad, la verdad de la Matrix y el gran engaño de todo lo que pasó desde el 2020, etcétera, y ya hemos corrido tantos velos y de pronto descubrimos que ese nuevo mundo de conciencia, de despertar, también es un engaño. Claro, es muy duro. Hay una parte de nosotros que le cuesta mucho sostenerse. ¿Y ahora que me agarro, no? Y claro, es normal decir, bueno, a mí muchos me han preguntado, bueno, Laura, si tú estás desmontando esto, si estás contando que tú todo lo que hacías estaba basado, ¿no? en una confusión, en un error, en un engaño, sin saberlo, ¿qué garantías tienes ahora de que esto que estás contando sea la verdad, ¿no? Y es que es muy difícil de explicar porque no, si yo, o sea, no se trata de convencer desde mi experiencia para que otros crean lo que yo digo, porque esto no va de mente a mente, esto no va de palabra a oído. Esa sería, hasta ahora, ha sido la manera normal de comunicación, de transmitir mensajes. Cuando uno se abre al mundo del espíritu de verdad, del espíritu atrapado, y empieza a recordar lo que es, recordamos de dónde somos, se activa una nostalgia infinita por nuestro mundo original, del que nos han privado por este atrapamiento, sabes en tu sangre lo que es la verdad. Y eso lo he ido comprobando a lo largo de muchos meses, cuando a raíz de lanzar mis vídeos, tanta gente me escribe y me dice, no quiero creer lo que dices, no me puedo creer que esto sea así, pero sé que es verdad. Y lo sé de una forma que no lo puedo explicar. Eso es el espíritu, que es lo mismo que yo sentí. Yo decía, pero bueno, si yo estoy desmontando todo eso, ¿qué garantía tengo de que esto sea en realidad la verdad? Garantía de firmar un papel y un contrato que te diga, no, no, esta es la verdad. Eso no existe, eso no forma parte del mundo del espíritu. La verdad se reconoce en la sangre y no todos lo van a reconocer. Bien, porque no todos son espíritus, aunque la mayoría de la gente que uno ve en la calle sí son virias, es decir, sí son seres semidivinos con una naturaleza animal, cuerpo y alma, y una naturaleza espiritual, espíritu hiperbóreo, pero el grado de confusión que tenemos es tan grande
que no todos están preparados o dispuestos a abrirse a la realidad del espíritu de la situación del atrapamiento, porque eso implica un desmontaje terrible para el alma, para la estructura psíquica, y va la capacidad o la disponibilidad para abrirse a esta verdad va a depender de la predisposición gnóstica de cada uno, de la pureza de sangre, del valor interno, de muchos factores, ¿sí? Entonces, aquí no hay garantías, nadie te las va a dar. Esto o se sabe en la sangre o no hay posibilidad de que el espíritu te apuntale. Cuando todo caiga, lo único que queda es una certeza de no sé a dónde voy, no sé qué va a pasar con mi vida, pero sé que esto es la verdad y no puedo ya hacer como que no lo conozco, no puedo darme la vuelta y fingir que esto no va conmigo, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la coherencia, la impecabilidad y el compromiso absoluto con el camino de la propia liberación. Según la teoría de la sabiduría hiperbórea, ¿cómo fue el comienzo del universo y el comienzo de nuestro planeta Tierra? Bueno, a ver, Moyano tampoco se explaya demasiado contando cuáles son los pasos que el demiurgo tomó para ir ordenando, creando la materia, ¿no? Pero bueno, sí que habla, por ejemplo, de las famosas tablas de la ley, que no son lo que nos han contado, ¿no? No es ese decálogo moral donde nos, digamos, el Dios Jehová estableció las pautas morales, ¿no? Para el pueblo elegido, para el resto de los pueblos de la tierra, sino que en realidad las tablas de la ley guardan la cábala, el secreto de la cábala acústica, que son las 22 voces que utilizó el demiurgo para crear todas las formas, ¿no?, materiales. Entonces, sí que hay un fragmento del misterio de Belice Navilca, donde, bueno, no voy a desvelar más para no hacer spoiler y tampoco para no generar disonancia cognitiva, porque no conviene que nadie te cuente lo que aparece en el libro, pues es la propia lectura lineal la que tiene que ir rompiendo la estructura interna para que al llegar a cierta parte del libro puedas acceder a la verdad que te están contando ahí y la puedas reconocer dentro, ¿no? Pero básicamente, bueno, sí que narra Moyano, ¿no? Como, bueno, todo proviene del demiurgo, de la intención, de ese aliento que él pone en las formas creadas y cómo todo va ordenándose a través, pues, de una jerarquía dédica que está a su servicio. Eh, claro, ahí es cuando uno entiende que todos esos seres aparentemente de luz a los que nos encomendamos, llámalos ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, todos son emanaciones del uno, del demiurgo. No son entidades con una individualidad, sino que están de alguna manera al servicio del plan del demiurgo, que es la ordenación de la materia y, bueno, la creación de este mundo ilusorio de las formas que el demiurgo generó de alguna manera para recibir siempre un feedback, ¿no?, de su propia creación. Ahí está la parte de la que ya hablaba en un vídeo, ¿no? Dios es un impostor, tiene ese puntito psicópata narcisista, ¿no? Que necesita recibir siempre un reconocimiento, una puesta de sentido de su obra para recibir placer a través de lo que él mismo ha creado, ¿no? Y bueno, pues la Tierra de alguna forma formaría parte, ¿no?, de esa jerarquía que él va desplegando a partir de su propia esencia, y la tierra estaría gobernada por Sanat Kumara, ¿no?, que sería el dios. Había muchos dioses, muchos demiurgos, si se quiere, a muchos niveles, pero la tierra en sí pues sería Sanat Kumara, que no es más que una emanación del demiurgo, evidentemente una entidad viva, ¿no? Claro, cuando uno comprende todo esto, pues se resignifica mucho nuestra relación con la madre tierra, la Pachamama, todo ese discurso espiritual de la nueva era. No se trata de ir por la calle, por el campo, escupiendo a las flores, pero se trata de entender cómo el mundo de las formas responden a una intención de belleza, porque la belleza es la emanación dentro del árbol de la cábala,
que a través de de sus 10 sefirot es a través de donde el demiurgo va emanando todo su poder y su control sobre el mundo de las formas. El sexto sefirot, el que está en el centro, el que está vinculado con el corazón, es el que está también generando la belleza, es el encargado del control de las formas, ¿no? Entonces, cuando comprendemos que la belleza de lo creado es una manera de mantenernos en la trampa, ¿no? En la admiración de, ay, qué maravilla los paisajes, qué preciosa la madre tierra, el planeta azul, los océanos, ¿no? Toda esa exaltación de la belleza no es más que parte de la trampa, ¿no? Entonces, bueno, es un recoloque muy profundo de todo y, y tampoco se trata de, como yo decía antes, cuando entendemos que todo lo creado es parte del juego del demiurgo, es parte de su psicopatía, ¿no? De control y de haber generado una emanación constante suya, ¿no? A través de muchas capas, de muchos mundos. ¿Qué sentido tiene ponerse a investigar y cómo creó el demiurgo el mundo y qué es la tierra y cómo es la tierra? A mí no me interesa. Yo sé dónde estoy, que es en una cárcel, que es en el Valplatz, es el campus belli, es el campo enemigo. Y sabiendo eso, pues se trata de recordar cómo vivir de forma estratégica para, bueno, vivir en el mundo de la materia, estando aquí sin ser de aquí y bueno, aprovechando, tratando de generar un tiempo-espacio propio que nos permita la orientación interna y la liberación, ¿no? Ok, ahora vos nombraste una cárcel, ¿no? Y digo, eh, ¿por qué hay que verlo como una cárcel y no como una oportunidad de poder vivir en una tercera dimensión, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, porque se trata, a ver, cuando uno comprende, como he dicho antes, ¿no? Cuando a través de la lectura de estos libros, que no se trata de que alguien te cuente algo en un libro, tú te lo creas y de pronto se haga dogma, ya se vuelva uno fanática de algo, no es eso, es la gnosis, no está fuera, la gnosis no te la cuenta Moyano, la gnosis él te la baja, te la ordena en forma de libro, de una forma muy simbólica, muy alegórica, para que tu espíritu reconozca esa verdad y se active desde dentro lo que es la verdad de nuestra situación aquí. Entonces, cuando recordamos que nosotros no estamos aquí, como decía antes, voluntariamente, qué maravilla, hemos elegido nacer a través de estos padres para vivir una experiencia maravillosa y evolucionar. Sí, claro que estamos aquí para hacer que el alma evolucione, pero eso no tiene nada que ver con lo que somos en esencia. El espíritu no es creado, el espíritu no entiende de evolución. O sea, como planteas tu pregunta, que comprendo súper bien desde dónde la haces, ¿no? Porque es lo normal, quiero decir, pues estamos aquí pasando de tercera a quinta, qué maravilla, pues está bien, vamos bien, ¿no? Pero claro, eso es el juego del evolucionismo, es el juego del futuro, y eso forma parte del plan del demiurgo, es decir, eso está en la esencia de nuestro atrapamiento, que el espíritu fue atrapado aquí para favorecer la evolución del alma. Pero nosotros como espíritus no evolucionamos hacia el futuro. La salida de este infierno es hacia atrás, hacia el recuerdo, hacia el pasado. Por eso la cultura, que como dice Moyano, la cultura es el arma estratégica de la sinarquía en contra del espíritu. La cultura está toda enfocada al futuro, la ciencia, la educación, el ocio, todo es el futuro. Pero las raíces de lo que de verdad somos están en el pasado. Por eso el pasado está ninguneado, está manipulado y está totalmente ocultado, ¿no? Entonces, no estamos aquí voluntariamente. Por tanto, seguir jugando a voy a prestar mi potencia, mi presencia espiritual, de verdad del espíritu, mi pureza para un juego absolutamente psicopático que lo único que hace es favorecer esa
completitud a la que nos quiere llevar el demiurgo a través de lo álmico, ¿no? De mejorar, de evolucionar, de sanar el árbol genealógico, de sanar lo transgeneracional, para revertir el karma y entrar en el dharma. Estamos en lo mismo. Me da igual karma que dharma, es el mismo juego del alma. Esto es ir más allá, es dar un salto y comprendiendo que somos espíritu, recordando cuál es nuestra situación de atrapamiento y desorientación, dejar de lado tanta distracción, que si tierra plana, que si alma, que si quinta dimensión, y poner el foco de verdad en la realidad de nuestra situación, porque mientras no recordemos que estamos atrapados, que estamos desorientados, y mientras no comprendamos de qué manera tanto la cultura externa, pero sobre todo la cultura interna de nuestra psique, nos mantiene presas del alma y del mundo creado, no vamos a poder realmente liberarnos. Ahora, hay algo que no entiendo, porque vos decís, no estamos acá voluntariamente. Ahora uno puede decir también que el alma, o como quiera llamarlo, decidió encarnar en este lugar, en este plano, por alguna razón. ¿Eso no sería algo voluntario? O no sé, me pierdo, contame. Bueno, es que una cosa es el alma y otra el espíritu, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que recordar en la sangre, ¿no? El alma, claro que está programada para seguir perpetuando una línea temporal, seguir jugando en el tiempo, que como nos recuerda Moyano, es la conciencia del demiurgo. Entonces el alma es la que está enganchada en las ruedas de muertes y reencarnaciones, ¿no? La que perpetúa, ¿no? La rueda del samsara, el eterno retorno, el uroboro, ¿no? Esa serpiente que se muerde la cola. Pero el espíritu es increado, quiere decir, está fuera del mundo de las formas, del tiempo, del espacio, de los ciclos. No tiene nada que ver con nada de lo que conozcamos aquí. Entonces, claro que el alma ha elegido, bueno, no es que haya elegido, es que el alma forma parte de la sustancia de lo material, por tanto está sujeta a las leyes naturales, a la ley del karma, a la ley del dharma, pero el espíritu no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando nos cuentan ese rollo que nos encanta, porque de alguna manera nos ayuda a racionalizar o a atenuar el horror de que estamos aquí en un mundo para sufrir. Porque cuando uno comprende a través de la lectura de estos textos que el dolor es el motor de la creación, que el alimento del demiurgo es el dolor del espíritu que está confuso, que no sabe siquiera que está atrapado en el alma del pasú. Entonces el dolor es el motor de la creación, del mundo creado. Y mientras no sepamos eso, vamos a seguir contándonos el rollo y el cuento de que estamos aquí voluntariamente, de que todo lo malo que te pasa no es tan malo, hay que darle la vuelta, en realidad es una oportunidad para recordar quién somos y para mejorar y para limpiar el karma. No, ya está bien de engaño, ya está bien de jugar a justificar lo injustificable. No, estamos atrapados aquí en un juego absolutamente perverso, invertido y pervertido. Están fagocitando, chupando, drenando la potencia del espíritu para poder sostener un mundo de ilusión, un mundo sostenido en el dolor. Y por eso todo el amor, que es realmente el pegamento que genera esta apariencia de realidad homogénea, el amor es la fuente mayor de sufrimiento. El amor es el motor del mundo. Claro, todo el mundo dice, ah, somos amor, estamos en el amor. Sí, sí, pero tenemos que abrir los ojos en realidad a lo que es el amor, comprender cómo eso es el pegamento de la creación y comprender quién ha creado esto y para qué y cómo están haciendo un uso de nosotros como espíritus. Entonces, Ok, esto es una ruptura muy, muy loca, Jochi. Yo entiendo que la cabeza a veces le cuesta como encajar tanta, no es información, sino es tanta contundencia, ¿no? Porque esto o te llega o no te llega, o te rompe o no te rompe, esto como que no tiene punto medio, ¿no? sí, ahora vos hablás de dolor y sufrimiento,
Y acá permitime hablar como astrólogo, digamos, ¿no? Hacer un comentario como Ujú, astrólogo. Que, digamos, eh, la concepción de dolor es algo antiguo, es algo de lo que se podría decir que ocurrió, si querés, en la era de Piscis. Nosotros ahora estamos pasando la era de Acuario, en principio, em, donde, a ver, uno tenía que sufrir para tal cosa. La imagen del mártir, la imagen, por ejemplo, nosotros que estamos mucho con lo que es la medicina, ¿no? Uno tenía que sufrir ujú. para curarse. Hay un concepto ahí que está muy arraigado y que ahora ya no es necesario. O sea, uno en estos momentos no necesita sufrir para sanarse o curarse de cualquier tipo de enfermedad. Digamos, con este ejemplo que te doy, comentame a ver qué opinás. Bueno, eh, yo te lo voy a desmontar todo, ¿sí? No porque tenga esa intención, sino porque cuando se habla desde la verdad que uno siente, claro, todo se acaba desmontando solo, ¿no? Yo entiendo súper bien lo que dices, porque yo he sido terapeuta durante 15 años de un montón de técnicas holísticas, alternativas, naturales, y también tengo todavía, ¿no? Que sostener mi cuerpo y equilibrarlo como puedo, ¿no? Pero cuando se comprende a través, ¿no? De la lectura de estos textos y de el recuerdo que se va activando dentro, cuando comprendes cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo de las formas, el mundo de la ilusión, y entiendes que el propio atrapamiento es lo que genera de por sí el sufrimiento, no es verdad que ya no estemos sufriendo, Jochi, no es verdad. Es decir, está claro que el aparente cambio de paradigma que supone pasar de la tercera a la quinta dimensión es pasar del mártir al alma que es autónoma y autoempoderada y autorreferente y que ya no le entrega el poder a otros y por tanto ya no entra en el juego del sufrimiento. Pero no es verdad, porque el sufrimiento es la esencia del alma. El alma evoluciona hacia su entelequia a través del sufrimiento y el espíritu que ni sufre, ni pena, ni llora, ni ríe, porque el espíritu no está vinculado a lo creado, por tanto no tiene nada que ver con las emociones ni los sentimientos. El espíritu, hay una parte que sí sufre porque está encadenado sin saberlo y está prestando su potencia, su pureza a un plan que lo está destrozando y que lo está llevando cada vez más al olvido y a la confusión. Por tanto, nos podemos contar todas las historias que queramos de que estamos entrando en la era de Acuario y que ya es la era de las revoluciones tecnológicas, de la unión en comunidad, ya pasó la época del sufrimiento, de lo profundo, de Piscis, ya entramos en la... Es lo mismo. Yo he sido muy seguidora de la astrología también en mi época nueva era, ¿no? Y está muy bien conocer cómo juegan los planetas, cómo funcionan en cada uno, según la carta astral, según la revolución solar, porque es de alguna manera conocer el designio, es decir, conocer con qué cualidades vino mi alma, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus debilidades, pero no para ponerle sentido a eso, sino para saber cuál es, digamos, el programa que traemos y poderlo usar a nuestro favor para nuestra liberación desde el espíritu, ¿sí? Pero yo me temo que el sufrimiento es inevitable mientras estemos en la confusión de creer que somos un alma, que estamos aquí voluntariamente construyendo un mundo mejor. Es un gran No, engaño. está bien, está bien. Yo quiero salir un poquito de eso del mundo mejor, si querés, de la nueva era. Pero bueno, déjame discrepar acá porque, Claro. a ver, olvídate del tema astrológico y olvídate, si querés, de la tercera o quinta dimensión. Pero sí me Uh-huh. remito a lo que se podría llamar la velocidad y la alta frecuencia. Nosotros ahora en el planeta estamos viviendo una máxima velocidad que antes no se vivía, y entonces cuando hay velocidad, de alguna manera nuestro psiquismo no puede procesar.
Entonces, al no poder procesar, no hay sufrimiento. O sea, es lo que deberíamos, o sea, ahora estamos en condiciones de, desde ese punto de vista. Pero bueno, no importa, o sea, aquí hablamos de diferentes puntos de vista. Ahora, lo que yo te quería preguntar es lo siguiente. ¿Podrías comentarle a la audiencia la definición de lo que sería el demiurgo o la gnosis para la gente por ahí que no sabe, así luego puede interpretar bien qué es lo que estás diciendo? Bueno, ahí sería, podríamos hablar 3000 horas de eso, ¿no? También hablar del demiurgo, bueno, quizás sea más fácil si se quiere nombrar tres cosas para tener una idea aproximada, ¿no? Pero de la gnosis no se puede hablar, ¿no? Eh, es como en el Tao Te Ching, que dicen del Tao, el Tao es lo innombrable, no se puede hablar del Tao a través de la palabra, esto es lo mismo. La gnosis es la verdad de nuestro origen, es el origen en nuestra sangre y eso no es definible. Yo he hecho muchos vídeos, en mi canal tengo un montón de vídeos hablando de cómo yo, bueno, he ido recordando, haciendo mi propio proceso de purificación sanguínea, de orientación, con mis tropiezos, con mis aciertos, con mis torpezas, y bueno, ofreciéndolo pues para quienes estuvieran en este camino por si servía, ¿no? Pero bueno, el demiurgo en realidad es muy fácil saber quién es. Si uno lee el Antiguo Testamento, pues este es Jehová Satanás, ¿no? Seguramente hasta que uno no llega a Moyano, no había visto juntas esas dos palabras, ¿no? Si hemos leído cosas de Jehová, de Enlil, bueno, de un montón de dioses, de todos los panteones, ¿no? De todas las culturas. Pero cuando uno llega a la sabiduría hiperbórea y ve por primera vez la palabra Jehová Satanás con un guión, ¡wow! De pronto dices, claro, tiene todo el sentido, es que ese Dios bueno, todas las culturas alaban y siguen y adoran, es Satanás, es Satanás. Entonces, bueno, pues es también comprender que Él es un espíritu como nosotros y por tanto es el auténtico adversario. Todos los demonios, todas las jerarquías débicas que están por debajo de él, que son producto de sus emanaciones, ¿no? Y que son las que están controlando el planeta y todos los mundos creados, ¿no? Desde muchísimos ámbitos. Eh, Esos seres no tienen una entidad propia. Son, como decía, emanaciones del uno, del demiurgo. Pero el demiurgo sí es un espíritu infinito como nosotros. La diferencia es que, bueno, él puso a su servicio, de alguna manera pactó con los sidas traidores para llevar a cabo, para que los sidas traidores, nuestros camaradas que nos traicionaron, pues llevaran a cabo el encadenamiento del espíritu a la materia, ¿no? Y bueno, básicamente estamos al servicio de un plan que es el suyo y aquí es donde entra la gnosis. La gnosis es la verdad de nuestro origen, es el recuerdo en la sangre de nuestra pureza, de nuestra procedencia, de nuestra caída. Y por eso, cuando uno lee El misterio de Belicena Vilca, que es la novela mágica escrita por Luis Felipe Moyano, ¿no? Con su seudónimo Nimrod de Rosario, eh, es muy impactante empezar a encajar las piezas y comprender que la historia de la humanidad ha girado siempre en torno al ocultamiento de la gnosis, es decir, ha sido una batalla permanente de las potencias de la materia, de esa sinarquía universal, de ese pueblo elegido, ¿no? que trata de llevarnos a todos al gobierno mundial. Todo ha estado dirigido siempre al ocultamiento del origen del espíritu hiperbóreo. Entonces la gnosis en realidad lleva filtrándose a través de lo cultural desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde los primeros escritores, desde la época griega, romana, hay cientos de escritores que sin saberlo eran puros, tenían una procedencia hiperbórea y estaban hablando desde el espíritu y sus letras nos recuerdan
nos traen esos ecos de los mundos verdaderos, y leer esas obras también nos ayuda a purificar la sangre. Entonces la gnosis no es algo externo que nos cuenten, la gnosis está dentro de cada uno, pero tan confundida, tan ocultada, tan sepultada por capas de cultura, de condicionamientos, que son los libros gnósticos los que nos ayudan a ir corriendo esos velos y a empezar a recordar, ¿no? ¿Vos tuviste contacto, algún tipo de contacto ovni, UFO o con el más allá? No, bueno, me río porque claro, son temas como de interés, ¿no? Quiero decir, a mí también yo hubo una época en que me encantaba el tema UFO, el tema, cuando descubrí, ¿no? Que yo, soy pleyadiana, yo vengo de Taijeta y todas estas historias que a todos nos encanta saber nuestro origen cósmico. eh, Me da igual todo, Jochi, es que es todo ilusión, o sea, ¿qué más me da el contacto extraterrestre? Si yo soy extraterrestre, si tú eres extraterrestre, si somos los que somos espíritus hiperbóreos, venimos de más allá de las estrellas, ¿qué contacto necesitamos? El contacto está dentro. Cuando el espíritu despierta, nos empieza a hablar en la sangre, ya estamos contactados. El contacto no tiene que venir a través de una abducción o de un ovni que viene por encima de tu casa y te llevan de paseo a Orión. No, el contacto es dentro. Yo no he tenido experiencias así súper, ¿no? Sí, tuve una época en la que conectaba con los desencarnados, imagínate, y les ayudaba a cruzar al otro lado, a la luz, es decir, que los metía en la boca del demiurgo otra vez, ¿no? A eso me dedicaba con toda mi inocencia y mi ignorancia, ¿no? Por eso es tan urgente los que estamos en el mundo de los que estáis, o yo estaba hasta hace poco en el mundo de la espiritualidad, que comprendamos y que recordemos el engaño, porque si no, con toda nuestra mejor voluntad, cuando conectamos con los ángeles, con los arcángeles o cruzamos a los desencarnados a la luz, estamos invocando a los demonios y llevando a las almas de vuelta a la rueda del samsara, del sufrimiento. Entonces, para mí el foco sería dejar de entretenernos con ovnis y con historias así y en verdad recordar en la sangre, tomar las riendas, leer y dejar que el espíritu nos hable y nos contacte. Ese es el contacto para mí único que realmente nos tiene que conducir a la verdad y dejarnos ya de tanto rollo espiritualoide que nos encanta, que al alma le da una sensación de importancia, de pues yo hablo con el arcángel Rafael y a mí me habla Lady Gaga, Lady Gaga no, pero Lady nada, a mí me sale Lady Gaga porque al final es todo lo mismo. Me da igual que sea una celebrity de Hollywood, que sea María Magdalena, con perdón, o sea, es que es lo mismo, es el mismo engaño. Es lo mismo, yo he estado contactando en mi época también, pues yo hice viajes astrales a Shambhala. Y cuando uno entiende que Shambhala es la ciudad de los demonios, creada por la fraternidad blanca, creada por, digamos, facilitada por el demiurgo para que sea ese lugar entre la tierra y el sol, desde donde controlan todas las formas creadas y desde donde perpetúan el encadenamiento del espíritu a través de la ciencia Kalachakra. Bueno, todo esto lo habla Moyano muy profundo en sus libros, ¿no? Yo no entiendo lo que es Shambhala y yo he estado ahí contactando con los maestros ascendidos. Es una locura. Es que nos han metido en la boca del demiurgo. Entonces hay que reaccionar, hay que salir de ahí. Y es muy duro porque tenemos mucha fatiga de guerra, venimos de muchos desencantos, ya descubrir la realidad del engaño del Maya, de la Matrix, es muy duro, ¿no? Y comprender que estamos aquí al servicio de una panda de psicópatas que quieren acabar con nosotros, ¿no? Como humanidad, oye, pues no es nada agradable. Pero ya, claro, uno se refugia, ay, por fin la espiritualidad, el amor, la nueva tierra, ay, qué bien, voy a descansar un ratito en la paz del corazón. ¡No! El guerrero no descansa, tiene que estar en alerta total, corriendo velos y levantando una y otra vez los velos de engaño, ¿no? Y es el momento, ya está bien, hay que ser contundentes y dejarnos de blandura, o sea, es que estamos ablandados, estamos
calentados, ¿no? En toda esa programación amorosa, álmica, que está cancelando nuestro furor guerrero, nuestra potencia, nuestra fuerza, nuestra voluntad. Tenemos que ser y ejecutar y actuar como los guerreros que de verdad somos, porque los hiperbóreos somos una raza guerrera extraterrestre. Y sostenemos aquí una guerra esencial. Y claro, toda la espiritualidad, ay no, la guerra, qué horror, la guerra, claro, la guerra sinárquica, la guerra sostenida por este gobierno mundial desde hace milenios, es una guerra totalmente infame, una guerra destinada a expoliar países, a subyugar a poblaciones, a dominar. Aquí hablamos de la guerra esencial, que es la guerra por la liberación del espíritu. Y cuando uno sabe quién es y uno recuerda que está aquí atrapado, se activa el guerrero y la guerrera interna. Y eso es lo que tenemos que reclamar para salir de tanto corazón, de tanta blandura y de tanto perdón y compasión y empezar de verdad a ejecutar nuestro poder, que no es tanto fuera queriendo cambiar a nadie, ni siquiera cambiando el mundo horrible en el que estamos, sino es utilizar esa potencia para reconocer la situación en la que estamos y asumir la responsabilidad total por nuestra liberación. Contame un poco qué dicen los textos o algo en relación a la sabiduría hiperbórea sobre el fin de los tiempos o sobre estos tiempos que estamos viviendo de revelación, por ejemplo. Bueno, Moyano habla continuamente del fin de la historia, ¿no? De hecho, bueno, en la carta que abre los fundamentos, la carta a los elegidos, digamos, él habla de cómo él creó la OCTRA, la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina. Bueno, fue como una plaza liberada que él creó dentro del mundo creado del infierno para poder bajar la noche y poderle dar forma a través de sus libros. Y hablaba de cómo la función, digamos, de los caballeros Tirodal, de los que eran iniciados en el misterio de la sangre, en el recuerdo del origen, era localizar a los que estaban dispuestos a despertar a la verdad de su espíritu y prepararlos, decía Moyano, para enfrentar con honor el próximo fin de la historia. Entonces, bueno, estamos muy cansados de Apocalipsis, ¿no? Desde el 2012, desde siempre, el fin de los tiempos, el fin de una era, se acaba el mundo. Eh, Estamos al final del Kali Yuga, eso es algo objetivo, ¿no? Dentro de cómo miden las edades, ¿no? De los hinduarios, estamos al final de la edad de hierro, del momento más oscuro del Kali Yuga, que es como el preámbulo antes de la batalla final, ¿no? Y bueno, Moyano habla en su obra de cómo esa batalla final pues traerá de vuelta a todos los guerreros, a los grandes líderes hiperbóreos que a lo largo de la historia han propiciado, ¿no?, la liberación de pueblos completos y han tratado de liberar a la humanidad en general. Y bueno, fueron aparentemente fracasando en cada época, pero ya sabemos, ¿no?, que en realidad nosotros los hiperbóreos somos los fracasados, somos los derrotados, ¿no? Porque lo que aparenta ser una pérdida, una batalla perdida en este infierno, en este plano, sabemos que es una batalla ganada en el mundo del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, hay quienes se agarran, ¿no?, a la esperanza, porque ya hemos dicho, ¿no?, todo lo que sea futuro, proyección, evolución, expectativa, es entrar en el juego del demiurgo. Desde el espíritu nosotros no miramos hacia adelante, miramos hacia atrás. Por tanto, proyectarnos en el tiempo esperando que alguien venga a salvarnos o que ocurra tanto una catástrofe como un boom planetario, ¿no?, que nos lleve de vuelta a casa, es estar de nuevo poniendo la atención y el poder fuera, ¿no? Y aquí se trata en realidad de llevar todo ese planteamiento a convertirlo, o sea, adentrarnos en la alegoría, ¿no? Y no tomarlo todo tan literal. Y comprender que la batalla final ocurre dentro. Cuando uno despierta al espíritu a través de la lectura de los libros de Moyano,
empieza una batalla interior brutal, porque el alma es el guardián del espíritu y la tenemos dentro. Cada uno tiene un demiurgo dentro, que lo último que quiere es que despertemos a la verdad de nuestro espíritu y que el espíritu empiece a fortalecerse y a dominar al alma. Por tanto, la batalla final ya es en el momento en el que alguien despierta a su espíritu, ya empieza la batalla final. Entonces, bueno, esos cielos, ¿no? Dice Moyano, la batalla final empezará en el cielo y acabará en la tierra. El cielo está dentro, ¿no? El cielo es el recuerdo activado dentro, ¿no? Son todas las esferas anímicas, la racional, la afectiva, la cultural, que está dentro, que tiene que detonar para que realmente nos convirtamos en hombres de piedra, ¿no? En guerreros sabios, en damas Calibur, y muramos a la vida cálida y muramos al alma dentro de nosotros y podamos realmente llevar a cabo esa reversión del espíritu, desencadenar a nuestro espíritu de la materia, incluso antes de haber dejado este cuerpo, ¿no? Querida Laura Ferro, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, Gracias a ti, José. seguimos en contacto, querida. Claro, claro que sí. Será un honor seguir compartiendo. Decir que quien quiera, bueno, contactar conmigo, tengo un canal en Telegram que se llama Regreso al Origen. Hay varios canales con nombres parecidos. Si leéis en la descripción, pone mi nombre, Laura Ferro. Y tengo un canal en YouTube también con mis vídeos que, bueno, os invito a verlo si queréis adentraros un poquito más en la realidad, en la existencia del espíritu y todo lo que implica vivir en este mundo con esta verdad activada dentro, que no es fácil, pero para los que hemos empezado este camino es un camino sin vuelta atrás. Y para mí es un honor compartir con vosotros. También, si alguien quiere, puede escribirme a mi correo electrónico, que es regresoalorigen0 con número, @gmail.com. Y bueno, siempre a vuestra disposición, apostando por el regreso a casa, por el regreso al origen. Es importante que la catena es ese cordón dorado que nos conecta a todos los espíritus de este mundo y de otros mundos, más allá del tiempo y del espacio. Estamos conectados de una forma carismática a través de la sangre y es una alegría saber y percibir dentro y fuera cómo cada vez más espíritus están despertando con todo lo que eso implica y la catena se va fortaleciendo y eso es lo que realmente cuenta, que seamos cada vez más los que despertamos del gran engaño y empezamos a asumir la verdad de lo que somos, ¿no? Amén. Amén. Amén no. Bueno, te mando un Amén. beso grande. Un abrazo, José. Hasta pronto. Muchas gracias.